Hola a todos, este es el canal Enciclopedia. El libro que explicaremos en este episodio es La ley del poder, el capital riesgo y la construcción del nuevo futuro. El autor de este libro es un conocido periodista británico llamado Sebastian Mallaby. Ha trabajado durante muchos años en importantes medios como The Economist, The Washington Post y The Financial Times, especializándose en reportajes económicos y financieros. Sus libros publicados anteriormente, la biografía de Alan Greenspan, sobre el expresidente de la Reserva Federal, y Acerca de los ricos, sobre el gigante de los fondos de cobertura, han sido ampliamente elogiados. Las características profesionales de un reportero lo hacen particularmente bueno escribiendo historia esotérica y aburrida de una manera de carne y hueso, llena de ricas historias y detalles. En la mente de muchas personas, el capital riesgo siempre ha sido un mito. Entraron en la nueva empresa en su etapa inicial, identificaron semillas valiosas de innumerables ideas descabelladas y las regaron con dinero real, algunas de ellas también obtuvieron ganancias asombrosamente enormes. Por ejemplo, algunos de los primeros inversores en Facebook, ahora rebautizado como Meta, obtuvieron rendimientos de más de 1000 veces en menos de 10 años. Además, Masayoshi Son invirtió $20 millones en Alibaba en 1999. Posteriormente, Alibaba cotizó en la Bolsa de Valores de Nueva York. Ganó más de $50.000 millones estadounidenses, una ganancia de 2.500 veces. Entonces, ¿convertirse en un capitalista de riesgo exitoso depende de la suerte o de la habilidad? ¿Cómo cambia el capital riesgo una región, un país o incluso el mundo entero? Después de escuchar este programa, comprenderá estos problemas. Las inversiones de capital de riesgo que logran enormes rendimientos como los mencionados anteriormente suelen ser solo unas pocas, y la mayoría de las empresas emergentes fracasarán. Por lo tanto, esos pocos proyectos exitosos deben generar suficiente dinero para cubrir las pérdidas de un gran número de proyectos fallidos y una vez exitosos, las ganancias de los ganadores se dispararán a un ritmo exponencial. Este tipo de lógica para hacer dinero se denomina ley exponencial en este libro, y algunas personas la llaman inversión de cola larga. El significado es similar, es decir, con una probabilidad de éxito muy pequeña, la mayor parte de los ingresos se gana. Precisamente porque los capitalistas de riesgo se encuentran en un campo regido por la ley exponencial, su forma de pensar también es bastante especial. Cuando la mayoría de las personas toman decisiones, intentan controlar los riesgos, especialmente con la esperanza de evitar eventos extremos y de baja probabilidad. Sin embargo, los capitalistas de riesgo solo se preocupan por estos eventos finales, de baja probabilidad y trabajan duro para promover que ocurran. Quizás a los ojos de mucha gente, los capitalistas de riesgo ganan dinero principalmente confiando en sus grandes bolsillos, echando una amplia red y la suerte. Sin embargo, este libro quiere decirnos que los mejores capitalistas de riesgo están creando conscientemente su buena suerte, pulen constantemente su sistema de pensamiento, mejoran sus métodos de trabajo y aumentan la probabilidad de que suceda la buena suerte, para que cosas como esta puedan suceder. La suerte viene una y otra vez. Esto puede recordarnos un dicho: las personas fuertes son aquellas que saben crear buena suerte continuamente. Un propósito importante de la interpretación de este libro es llevarnos a ver de cerca cómo los inversores, o instituciones, de riesgo más exitosos, continúan creando buena suerte. Su atención no se centra en la historia del capital de riesgo desde su nacimiento hasta el presente, sino en una perspectiva más centrada, en términos de tiempo, comienza en la década de 1960, comenzando con la primera inversión de capital de riesgo en Silicon Valley en los Estados Unidos. Arthur Lack apoyó la creación de Fairchild Semiconductor, a lo largo de 60 a 70 años, y escribió sobre varios fondos de capital de riesgo en la década de 2020 desde una perspectiva espacial. Se centró principalmente en el capital de riesgo en Silicon Valley en los Estados Unidos, pero para los riesgos en China. Y también se han resuelto las inversiones en India. En comparación con otros libros que se centran en la historia de la industria del capital de riesgo, este libro tiene la característica de tener una orientación al problema relativamente clara. El autor dijo que espera lograr dos objetivos a través de este libro: uno es revelar la mentalidad inversora de los capitalistas de riesgo como mencionamos anteriormente, y el otro es evaluar la influencia social de los capitalistas de riesgo, es decir, cómo ha cambiado el capital de riesgo, de una región, un país o incluso el mundo entero. Esta interpretación sigue esta idea y se centra en las dos cuestiones principales analizadas en el libro. Primero, a nivel micro, ¿convertirse en un capitalista de riesgo exitoso depende más de la suerte o de las habilidades? En segundo lugar, a nivel macro, porque algunas regiones, como Silicon Valley, se convierten en centros de innovación y fuentes de prosperidad mucho más que otras regiones. ¿Cómo lo hicieron? Primera parte. ¿Convertirse en un capitalista de riesgo exitoso depende más de la suerte o de la habilidad? Como mencionamos anteriormente, mucha gente cree que la suerte es un factor importante para que los capitalistas de riesgo ganen dinero. Esto no es descabellado. En primer lugar, existe un cierto grado de aleatoriedad en cuanto a cuáles proyectos empresariales tendrán éxito y cuáles fracasarán. Por ejemplo, al mismo tiempo puede haber varios equipos trabajando en plataformas de comercio electrónico, plataformas sociales o motores de búsqueda. El talento del equipo fundador es, por supuesto, muy importante, pero ante un mercado impredecible, quien puede hacerse popular primero y apoderarse del mercado también tiene mucha suerte.
Debido a esto, mucha gente piensa que los primeros 1 o 2 éxitos de una institución de capital de riesgo no reflejan el nivel de habilidad de los inversores de capital de riesgo de la institución. Es posible que simplemente estén en el lugar correcto en el momento correcto, lo cual, para decirlo sin rodeos, es suerte. Y sus 2 primeros éxitos les darán una buena reputación y les ayudarán a atraer más buenos proyectos, lo que puede aumentar la tasa de éxito de sus próximos proyectos. Un estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica de EU muestra que por cada uno de los primeros 10 proyectos invertidos por una empresa de capital de riesgo que cotiza con éxito, la probabilidad de cotizar con éxito los proyectos posteriores en los que invierte aumentará en un 1,6%. Entonces, ¿parece que convertirse en un capitalista de riesgo exitoso realmente depende más de la suerte? El autor no está de acuerdo con esta opinión. En primer lugar, dijo que el estudio encontró que un proyecto cotizado con éxito aumenta la probabilidad de cotización exitosa de proyectos posteriores en un 1,6%. Este rango es muy pequeño y no es suficiente para demostrar que un capitalista de riesgo tiene éxito en 1 o 2 veces al principio, es muy probable que gane consecutivamente en el futuro. Además, según ha observado el autor, muchos capitalistas o instituciones de riesgo de renombre han experimentado reveses en sus experiencias de inversión. Por ejemplo, la persona que mencionamos al principio, Arthur Lack, hizo la primera inversión de capital riesgo en Silicon Valley y creó Fairchild Semiconductor, de esto hablaremos más adelante. Después de eso, invirtió sucesivamente en Intel y Apple, las cuales tuvieron éxito y ganaron mucho dinero. Pero después de Apple, no tuvo muchos proyectos exitosos. Este es un ejemplo de inversión. Además, existe una empresa de capital riesgo llamada Mafl, que en los años 80 era considerada una empresa dominante en este campo, pero luego desapareció. Hay muchos ejemplos similares. La famosa firma de capital riesgo Sequoia Capital ha elaborado especialmente una lista de empresas de capital riesgo que experimentaron prosperidad y luego fracasaron. También le dieron un nombre a esta lista, el fallecido. Por supuesto, también hay algunas empresas o individuos de capital de riesgo que pueden permanecer en el estado empresarial durante mucho tiempo o volver a subir después de un periodo de depresión. En opinión del autor, si se quiere apostar por el mayor número posible de proyectos exitosos, las habilidades de los capitalistas de riesgo son muy importantes y su importancia a menudo se subestima. La palabra apuesta que acabamos de utilizar es en realidad un poco inexacta. Porque cuando dices apostar, parece una acción ligera, simplemente deja el dinero y se acabó. Sin embargo, después de leer este libro, descubrirás que está lejos de esa luz. Los capitalistas de riesgo realizan mucho trabajo proactivo antes, durante y después de realizar sus apuestas. Aquí es donde se necesitan sus habilidades. Comencemos con, ¿qué hacen los capitalistas de riesgo antes de hacer una apuesta? Lo que hacen es muy diferente a otro tipo de inversores financieros. La mayoría de las inversiones financieras tienen que analizar muchos indicadores financieros y datos históricos antes de seleccionar un proyecto de inversión. Sin embargo, lo que los inversionistas de riesgo enfrentan es un equipo emprendedor inicial, y sus proyectos muchas veces aún no han comenzado a generar ganancias, o incluso solo tienen una diapositiva. Por lo tanto, es difícil hacer un análisis cuantitativo y solo se puede hacer más en el análisis cualitativo, que es un juicio subjetivo. Entre estos juicios subjetivos, hay, por supuesto, algunas opiniones sobre las tendencias de desarrollo tecnológico y el diseño de proyectos, pero varían de persona a persona y cambiarán con el tiempo. Sin embargo, después de observar y entrevistar a muchos capitalistas de riesgo o instituciones de renombre en Silicon Valley, el autor descubrió que hay una cosa que la mayoría de ellos valora: invertir en la persona adecuada. Esto significa que valoran algunas de las características personales del fundador. Tenga en cuenta que las características personales mencionadas aquí no se refieren a condiciones objetivas como calificaciones académicas y experiencia empresarial. Debido a que en Silicon Valley hay tantos emprendedores que provienen de escuelas prestigiosas y tienen hermosos currículums, es difícil confiar en ellos para seleccionar a los candidatos finales. Entonces, ¿en qué se centrarán los inversores de riesgo? Tomarán la iniciativa de charlar cara a cara con el fundador del proyecto y observar los rasgos de personalidad de la otra persona. Por ejemplo, prestarán atención a si la otra parte tiene un fuerte deseo de usar sus propias habilidades para hacer algo, si hay contradicciones en las respuestas de la otra parte a las preguntas, o si hay una respuesta clara y consistente a conceptos o conceptos. Ideas, también, si la otra parte pretenderá halagar a los inversores para conseguir inversiones, o si siempre se atendrá a sus propias opiniones. Además, hay otro momento especial cuando los capitalistas de riesgo observan a los fundadores. Es decir, si un fundador parece rebelde, excéntrico e inconformista, a los ojos de muchos capitalistas de riesgo, esto no solo no es un defecto, sino un punto a favor. El autor enfatizó este punto en el libro y posteriormente en entrevistas con el editor. También citó numerosos ejemplos a este respecto. Por ejemplo, el famoso empresario y capitalista de riesgo Peter Thiel dijo una vez que las personas que iniciaron su negocio con él pensaron seriamente en si podrían fabricar una bomba ellos mismos en la escuela secundaria. De hecho, comenzaron a investigarlo. A los ojos de la gente corriente, estas personas deben estar muy locas, pero en opinión de Peter Thiel, estas personas son muy adecuadas para fundar empresas, y más tarde cofundó PayPal y una empresa de capital de riesgo con estas personas. Además, Peter Thiel también invirtió en Elon Musk.
Después de que Musk ganó dinero con su primer negocio, gastó la mitad en comprar un auto de carreras. Ya sabes, él no era un hombre rico en ese momento. Era simplemente un tipo que acababa de conseguir su primera olla de oro. No sé qué haría en el futuro. Un tipo tan joven, más tarde, tuvo un accidente automovilístico mientras conducía este automóvil. Peter Thiel estaba sentado en su asiento del pasajero en ese momento. Musk sonrió y le dijo a Thiel que no estaba asegurado. El coche. Por supuesto, hay algunas historias de este tipo que seguramente habrás oído. Por ejemplo, a Steve Jobs le gustaba caminar descalzo y lavarse los pies en el baño de la empresa. Cuando Zuckerberg iba a reunirse con capitalistas de riesgo, no solo llegaba tarde, sino que también usar pijamas y pantuflas, etc. Todo esto es cierto. A los ojos de muchos inversores, incluido Peter Thiel, estos comportamientos aparentemente escandalosos son en realidad una buena señal para el fundador de una empresa. ¿Por qué? Un capitalista de riesgo citó un dicho famoso de Bernard Shaw para explicar: las personas racionales se adaptan al mundo y las personas irracionales adaptan el mundo a sí mismas. Por lo tanto, todo progreso proviene de personas irracionales. Tal vez decir todos sea un poco absoluto, pero los capitalistas de riesgo han descubierto que muchos de los mejores empresarios son arrogantes o están al borde de la locura. El autor dice que esto no es un accidente. Porque iniciar un negocio muchas veces requiere algunas ideas locas y diferentes a otras. Si una persona es muy disciplinada, será muy buena ideando un plan inteligente, pero lo que se le ocurre a menudo puede ser pensado por otros, lo que significa que puede que tenga que permanecer en un mercado competitivo y abarrotado para siempre, sin poder hacerlo. Capturarlo. Un mercado más amplio. Un profesor estaba enseñando a sus estudiantes sobre capital de riesgo y les preguntó: si un capitalista de riesgo descubre que el fundador tiene una multa de tránsito mientras realiza una investigación, ¿es esto un plus o un inconveniente? Muchos estudiantes dirán que esto es una deducción de puntos. Pero, de hecho, esto es una ventaja a los ojos de los capitalistas de riesgo. Aunque este comportamiento en sí es malo, lo que les preocupa es la actitud detrás de él, de aceptar el riesgo. Sí, acepte el riesgo. Estas palabras, o palabras similares, aparecen repetidamente en este libro. Los capitalistas de riesgo quieren ver esta característica en el talento en el que invierten y ellos mismos la incorporan durante todo el proceso, antes, durante y después de la inversión. Antes de invertir, como acabamos de decir, están obsesionados con encontrar jugadores genios únicos y rebeldes. Y una vez que los conozcas, no los dejarás ir fácilmente y encontrarás la manera de abrazarlos. Porque a menudo no es fácil para los capitalistas de riesgo realizar una inversión. No importa a quién quieran entregarle su dinero, la otra parte lo aceptará felizmente. Muchos fundadores de empresas desconfían o incluso se resisten a la participación de capital. Todos los días, la gente puede ver a inversores con trajes y zapatos de cuero, persiguiendo a esos genios inconformistas con dinero. Muchos de estos genios tienen formación técnica, como científicos, ingenieros y programadores, y muchos de ellos desdeñan hablar de dinero o temen que los capitalistas de riesgo interfieran demasiado en sus proyectos después de adquirir acciones. En este momento, los capitalistas de riesgo deben persuadirlos implacablemente, mostrarles cómo pueden ayudar al proyecto, decirles que comprenden su modelo de negocio y trabajar duro para que la otra parte los acepte. Este proceso requiere paciencia, empatía y excelentes habilidades de comunicación. Lo que acabamos de decir es que antes de invertir, los capitalistas de riesgo deben encontrar a la persona adecuada y después de encontrar a la persona adecuada, deben adquirir a la persona adecuada. Y después de invertir su dinero, tampoco pueden descansar, sino que deben cultivar a las personas adecuadas. Por ejemplo, muchos emprendedores tienen talentos técnicos pero no son buenos en la gestión de empresas, por lo que los capitalistas de riesgo los ayudarán a encontrar gerentes adecuados. Además, los capitalistas de riesgo también utilizarán sus diversas conexiones personales para ayudar a los emprendedores. Ayuda a los emprendedores a llevar sus productos al mercado. Ayudarlos a atraer más inversiones, llevarlos a intercambiar información con otros empresarios, construir redes de información, etc. Además, es necesario brindar no solo apoyo con estos recursos, sino también apoyo espiritual. El autor afirma que un buen capitalista de riesgo debe poder convertirse en un regulador emocional para los empresarios. Por ejemplo, cuando los empresarios están frustrados, deben ser generosos con el estímulo; cuando están complacientes, deben cuestionar más, hacer preguntas, etc. Muchos estudios demuestran que la orientación de los capitalistas de riesgo a la creación de empresas puede tener un impacto positivo en la empresa. Por ejemplo, las empresas con apoyo de capital de riesgo tienen más probabilidades de cotizar en bolsa que las empresas sin apoyo de capital de riesgo. Las empresas que cotizan en bolsa respaldadas por capital de riesgo tienden a obtener mejores resultados y producir mucha más innovación que sus pares sin apoyo de capital de riesgo, etc. Otro estudio interesante encontró que si la ciudad donde se ubica originalmente una nueva empresa no tuviera vuelos directos, sería muy difícil para los capitalistas de riesgo ir allí, pero más tarde, con la disponibilidad de vuelos directos, los capitalistas de riesgo pueden visitar la empresa más fácilmente y entonces el desempeño de estas empresas será mejor.
Además, muchas veces, incluso si un determinado proyecto emprendedor fracasa, los capitalistas de riesgo seguirán manteniendo una actitud inclusiva, y mientras sientan que la dirección es la correcta, seguirán brindando apoyo y ayudando a los emprendedores a salir de la etapa más difícil. En este punto, también se puede ver plenamente que los capitalistas de riesgo adoptan características de riesgo. Por supuesto, al hacer esto, los propios capitalistas de riesgo deben tener un corazón duro. De esta manera, podemos sobrevivir con seguridad a momentos peligrosos y oscuros uno tras otro, sin desplomarnos primero ante los fuertes vientos y olas. La segunda parte. En la primera parte, la pregunta que explicamos es si convertirse en un capitalista de riesgo exitoso depende más de la suerte o de las habilidades. El autor cree que los capitalistas de riesgo ganan dinero no lanzando una red amplia y con suerte, sino utilizando sus propias habilidades en el proceso de encontrar a las personas adecuadas, ganar a las personas adecuadas y cultivar a las personas adecuadas una y otra vez. Aumenta de forma proactiva la probabilidad de que ocurra buena suerte. Pasando a la segunda parte, porque algunas regiones, como Silicon Valley, se convierten en centros de innovación y fuentes de prosperidad mucho más que otras. ¿Cómo lo hicieron? Quizás también hayas pensado que esto tiene algo que ver con el capital riesgo. Eso es cierto. Pero este no parece ser un punto de vista que se mencione a menudo. En la percepción común de muchas personas, cuando se trata de por qué Silicon Valley se ha convertido en la zona industrial de alta tecnología más grande del mundo, la máxima prioridad suele ser algunos factores científicos, educativos y culturales. Por ejemplo, confiar en la Universidad de Stanford. Hay muchos colegios y universidades cercanas, fuerte fuerza científica y tecnológica y otras condiciones muy favorables y ricos recursos. Además, la gente enfatizará que Silicon Valley tiene una cultura de libertad, rebelión, fomento de la innovación y tolerancia al fracaso. Sin embargo, el autor cree que estos factores no son importantes. En primer lugar, si queremos depender de las universidades y tener ventajas en la investigación científica, entonces el área metropolitana de Boston en los Estados Unidos puede tener mayores ventajas, porque allí se encuentran la Universidad de Harvard y el MIT. En los campos de la ingeniería y las ciencias duras, el MIT está por delante de la Universidad de Stanford en términos de fuerza de investigación científica, y también hay un grupo más grande de instituciones de investigación reunidas cerca de él. Sin embargo, ningún centro de innovación como Silicon Valley nació cerca del MIT. El autor dijo que esto se debe principalmente a que Silicon Valley es mejor a la hora de transformar los resultados de la investigación científica y las innovaciones tecnológicas en empresas rentables, e incluso muchas innovaciones que originalmente no vinieron de cerca de Silicon Valley pueden comercializarse aquí. Detrás de esto, el capital riesgo jugó un papel importante. Además, hablemos de factores culturales. El autor tampoco está de acuerdo con el fatalismo cultural, es decir que Silicon Valley tiene una cultura única adecuada para la innovación y el emprendimiento. Después de todo, la cultura es un concepto vago y sería demasiado general explicarlo directamente mediante la cultura. Además, si profundizamos más, descubriremos que esta atmósfera cultural no se forma en vano, en gran medida, también está formada por el capital riesgo. Por lo tanto, después de observar e investigar, el autor concluyó que es el capital de riesgo, un método de financiación especial y respetuoso con el riesgo, el que ha convertido a Silicon Valley en el capital de innovación que es hoy. Entonces, ¿cómo es exactamente este proceso de modelado? Primero, es proporcionar recursos para la innovación. Hemos mencionado mucho esto hace un momento, incluidos los recursos financieros, los recursos humanos, los recursos de la red, los recursos del canal, la orientación comercial, etc. Con la ayuda de estos recursos, han ingresado al mercado muchos resultados innovadores que originalmente solo estaban disponibles en laboratorios y fábricas. ¿Cuándo comenzó esta práctica? Se remonta a la primera inversión de capital riesgo de Arthur Lack en Silicon Valley. Fue esta inversión la que inició una tendencia en Silicon Valley de convertir los resultados de la investigación científica en proyectos empresariales. En 1957, Arthur Lack trabajaba en un banco de inversiones en Nueva York. Un día, recibió accidentalmente una carta de California. La carta fue escrita por Kleiner, hijo de un cliente del banco de inversión. Kleiner dijo que es científico y trabaja en un laboratorio en California que desarrolla transistores. Sin embargo, el fundador del laboratorio tiene una personalidad extraña, no sabe administrar y trata muy mal a los científicos. Entonces Kleiner y otros 7 científicos de la compañía querían abandonar el barco en masa. Escribió esta carta solo para preguntarle a alguien de este banco de inversión si podía presentarle un trabajo. Después de leer esta carta, Lack sintió que en lugar de encontrar trabajo para estos 8 científicos, sería mejor ayudarlos a iniciar sus propios negocios. En ese momento, Estados Unidos acababa de recuperarse de la devastación de la Segunda Guerra Mundial y estaba esperando mejoras. Lack ha sentido durante mucho tiempo que debería aprovechar este periodo para invertir en algunas cosas nuevas. Esta era la oportunidad perfecta. Así que buscó un socio en un banco de inversión y voló al lugar donde trabajaba Kleiner, Silicon Valley en California, en la costa oeste de Estados Unidos, y se reunió con los 8 científicos. Lack se acercó y dijo sin rodeos, deberías iniciar tu propia empresa. Los científicos quedaron atónitos cuando escucharon esto.
Al principio todos pensaron que no era fiable. Sin embargo, cuando escucharon a Lack describir que cada uno de ellos podría poseer una parte de la propiedad de la empresa y compartir las enormes perspectivas de ganancias de la misma, sus ojos comenzaron a encenderse con anhelo y estaban un poco ansiosos por intentarlo. Lack dijo más tarde que se alegró mucho al observar esto, porque demostraba que incluso las personas inmersas en la investigación científica responderán significativamente a los incentivos financieros, lo cual es algo bueno. Así que dejó clara su siguiente idea de persuasión. Por un lado, utilizaría las ganancias para movilizar el entusiasmo de los científicos por el espíritu empresarial, por otro lado, prometería ayudarles a atraer todo tipo de recursos de apoyo, incluidos fondos y talentos de gestión, etc., para aliviar sus preocupaciones. Y así, finalmente, los científicos acordaron iniciar un negocio. El compañero de Lack sacó 10 billetes nuevos de $1 y sugirió que todos los presentes firmaran sus firmas en los billetes. Estos 10 billetes se convirtieron en el primer acuerdo de inversión de riesgo en Silicon Valley. Posteriormente, Lack cumplió su promesa, atrajo diversos recursos y ayudó a 8 científicos a fundar una empresa, Fairchild Semiconductor, que más tarde se hizo famosa en Silicon Valley. Para las 10 personas que firmaron el billete, su aventura pronto dio sus frutos. Solo 2 años después, obtuvieron una devolución en efectivo de 600 veces. Sin embargo, en opinión del autor, la importancia de esta aventura no es solo financiera, sino que crea una nueva forma de combinar las capacidades de investigación científica con las operaciones comerciales. Como dijeron algunos de los 8 científicos, antes de esto nunca habían pensado que tendrían la opción de iniciar una empresa en sus vidas. Pero tal éxito ha permitido que más talentos de investigación científica e inversores vean que este modelo funciona. Desde entonces, han comenzado a aparecer en Silicon Valley cada vez más empresas científicas y tecnológicas incubadas por capital riesgo, como Fairchild Semiconductor. Desde los años 60 hasta la actualidad, el foco del capital riesgo ha ido evolucionando constantemente, desde los ordenadores electrónicos, pasando por Internet, los smartphones, la inteligencia artificial, la biotecnología, etc. Y siempre ha representado el último paso en la comercialización de tecnología de punta. Tecnologías Dirección. En este libro, el autor también hizo un descubrimiento interesante. Aunque los capitalistas de riesgo siempre han brindado recursos y orientación a los equipos emprendedores desde el principio hasta el presente, su forma de llevarse bien con los equipos emprendedores ha cambiado. Al principio, los capitalistas de riesgo eran los fuertes. Como un padre majestuoso, arreglaré para ti todo lo que necesites. También debes escuchar mis opiniones sobre cómo desarrollarte en el futuro. Más tarde, el equipo empresarial se convirtió en lugar de ser él como partido con una voz más amplia. Los capitalistas de riesgo han comenzado a parecerse más a una madre inclusiva, respetando plenamente las opiniones de los emprendedores, dándoles más autonomía en su crecimiento y brindándoles ayuda según sus necesidades. Si queremos encontrar un momento para este cambio, el autor cree que probablemente sea el encuentro entre Zuckerberg y Sequoia Capital. Como mencionamos antes, Zuckerberg acudió a esa reunión en pijama y pantuflas. No se quedó dormido, porque los presentes dijeron que se dieron cuenta de que se había duchado y se había puesto el pijama. Además, aunque preparó un PPT para la reunión, lo que estaba escrito en él era 10 razones por las que no deberías invertir en mí. Para decirlo sin rodeos, realmente no quiere el dinero de Sequoia. Esto también refleja el cambio en el estatus entre los equipos empresariales y el capital, de empresarios que anhelan capital a empresarios que buscan capital. Hay razones más profundas detrás de este cambio. Al principio, el capital de riesgo en Silicon Valley invertía principalmente en industrias de hardware como semiconductores y chips, cuyo desarrollo requería muchos fondos, por lo que los inversores, naturalmente, tenían más voz. Más tarde, en la era de Internet, el espíritu empresarial se basó principalmente en tecnologías de programación y la mayoría de las empresas tenían pocos activos, por lo que los emprendedores que dominaban la tecnología se convirtieron en los que tenían más voz. De lo que estamos hablando anteriormente es de que el capital riesgo convierte cada innovación de investigación científica en un proyecto rentable al proporcionar recursos para la innovación. Pero esto no es suficiente para explicar por qué Silicon Valley se ha convertido en el primer y más famoso lugar de reunión de innovación del mundo. Esto nos lleva al segundo papel del capital riesgo, que es conectar la innovación en una red. Los sociólogos han descubierto que en algunas zonas competitivas de Silicon Valley, como la costa este de Estados Unidos y Japón, la industria tecnológica está dominada por unas pocas grandes empresas. Sin embargo, Silicon Valley es diferente. Aquí se ha formado un clúster industrial compuesto por empresas emergentes. En un conglomerado industrial, existen relaciones débiles, relativamente laxas entre las empresas, mientras que existen relaciones fuertes y estrechas entre una empresa grande y sus empresas subordinadas. Los sociólogos han descubierto que una región con un gran número de vínculos débiles puede generar más innovaciones que una región con solo unos pocos vínculos fuertes. Porque aquí la circulación de información será más completa y la colisión de ideas será más frecuente. En bar tras bar, en encuentros casuales, en conversaciones casuales, la creatividad se extenderá como la pólvora. Un papel clave de los inversores de capital riesgo es promover la creación de vínculos más débiles.
debido a que un capitalista de riesgo a menudo invierte en más de un equipo empresarial, y presentará estos equipos para que se conozcan entre sí. Además, muchos capitalistas de riesgo también se conocen entre sí, de modo que sus respectivas redes de proyectos estén aún más conectadas, convirtiéndose en una red más grande. Y de esta forma, el número de vínculos débiles crecerá exponencialmente, dando lugar a más innovaciones. Sin embargo, también sabemos que de estas innovaciones, solo unas pocas tendrán éxito y la gran mayoría fracasará. Entonces, si los empresarios no se atreven a intentarlo porque tienen miedo al fracaso, obviamente debilitará en gran medida el potencial de innovación de una región. Esto nos lleva al tercer papel del capital de riesgo, que es ayudar a reducir las preocupaciones sobre la innovación. Algunos capitalistas de riesgo prometen a los empresarios antes de iniciar un negocio que, incluso si fracasan, pueden ayudarlos a encontrar su próximo trabajo. Además, también mencionamos en la parte anterior que, en muchos casos, después del fracaso de un proyecto inicial, los capitalistas de riesgo seguirán manteniendo una actitud tolerante, siempre y cuando sientan que la dirección es la correcta o que se hayan aficionado a la tecnología, continuarán inyectando dinero continuamente. El apoyo moral, el apoyo técnico y el apoyo financiero ayudan a los emprendedores a salir de los momentos más oscuros. Este libro presenta a muchos emprendedores, incluido Steve Jobs, que experimentaron muchos fracasos antes de finalmente triunfar. Más tarde, en un evento, el autor de este libro añadió que en su investigación académica también había estudiado la tolerancia al fracaso del capital riesgo. Resulta que muchos capitalistas de riesgo o instituciones están dispuestos a dar a los equipos empresariales una segunda o incluso una tercera oportunidad, permitiéndoles continuar explorando y probando y cometiendo errores. De esta manera, los inversores de riesgo con una alta tolerancia al fracaso tienen más probabilidades de generar éxito. Proyectos innovadores. Volvamos a lo que mencionamos al principio de esta parte. Mucha gente diría que Silicon Valley tiene una cultura de libertad, rebelión, fomento de la innovación y tolerancia al fracaso. Después de escuchar esto, es posible que tenga una opinión similar a la del autor, es decir, de hecho, esta atmósfera cultural también ha sido moldeada en gran medida por el capital riesgo. Llegados a este punto, ya hemos hablado de cómo el capital riesgo ha convertido a Silicon Valley en un capital de la innovación. Vemos que el capital de riesgo está aquí para proporcionar recursos para la innovación, conectar la innovación en una red y ayudar a que la innovación reduzca las preocupaciones. En palabras del libro, los inversores de riesgo dan forma a la innovación, en lugar de simplemente estar presentes pasivamente donde existe. Esta lógica existe no solo en Silicon Valley sino también en Estados Unidos. Después de entrar en la década de 1990, los capitalistas de riesgo comenzaron a salir más de Estados Unidos y buscar oportunidades en todo el mundo. Por ejemplo, el libro también dedica algo de espacio a hablar de China. El autor descubrió que las empresas chinas de Internet también se vieron muy afectadas por el capital de riesgo en sus etapas iniciales. En los primeros días, empresas como Alibaba, Tencent, Baidu, Zhouhu, Trip y NetEase recaudaban fondos en su mayoría de Estados Unidos o de capitalistas de riesgo al estilo estadounidense. Sus estructuras de propiedad eran en su mayoría modelos extranjeros. Las empresas daban a los empleados opciones sobre acciones. El enfoque de incentivos en realidad proviene de sugerencias de los capitalistas de riesgo. Por supuesto, después de entrar en el siglo XXI, la propia industria de capital de riesgo de China también se está desarrollando rápidamente. Los datos muestran que de 2009 a 2018, 3 de las 10 principales ciudades para el capital de riesgo provinieron de China: Beijing, Shanghái y Shenzhen. Además, han surgido prometedores grupos de capital de riesgo en otros países y regiones como Israel, India y el sudeste asiático. Muchos estudios han demostrado que el capital de riesgo puede promover la innovación. Cuanto más fondos de capital de riesgo ingresen a un país, mayor será el nivel de innovación del país. Casi podemos ver esto en países o regiones donde la innovación tecnológica ha sido más próspera en los últimos años. El papel impulsor del capital riesgo. Ahora, repasemos los puntos clave mencionados anteriormente. En la primera parte, nos centramos en la pregunta: ¿ser un capitalista de riesgo exitoso depende más de la suerte o de la habilidad? El autor cree que los capitalistas de riesgo ganan dinero no lanzando una amplia red y teniendo suerte, sino creando conscientemente buena suerte. En el proceso de encontrar a las personas adecuadas, ganar a las personas adecuadas y cultivar a las personas adecuadas una y otra vez, utilizan sus propias habilidades para aumentar activamente la probabilidad de buena suerte. En este proceso, también podemos observar una característica importante de los capitalistas de riesgo, que es que son buenos para aceptar riesgos. Lo que creen es que prefieren intentarlo y fracasar antes que perder fácilmente una oportunidad. En la segunda parte, discutimos otra cuestión con una perspectiva más amplia, porque algunas regiones, como Silicon Valley, pueden convertirse en centros de innovación. El autor cree que detrás de esto juega un papel importante el capital de riesgo, proporciona recursos para la innovación, conecta la innovación en una red y ayuda a la innovación a reducir las preocupaciones. En palabras del libro, los inversores de riesgo dan forma a la innovación, en lugar de simplemente estar presentes pasivamente donde existe. En las finanzas modernas, el capital riesgo es una importante herramienta financiera para la innovación tecnológica. Los inversores de riesgo combinan las ventajas de las empresas y del mercado para traer más innovaciones tecnológicas al mercado y promover la formación de grupos industriales de alta tecnología.
A su vez, el desarrollo de conglomerados industriales de alta tecnología ha atraído más capital de riesgo. Todos los días, podemos ver a innovadores audaces, inspirados por capitalistas de riesgo más audaces, labrando caminos eficientes para satisfacer las aspiraciones humanas y permitiendo que pedazos de suelo llenos de sabiduría crezcan hasta convertirse en nuevas ciudades de innovación. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?